Queremos expresar nuestra gratitud al Señor por dirigir a cada una de las personas que sintonizan en esta serie de estudios Burilúes Fundamentos Bíblicos. Siempre queremos enfatizar la palabra de Dios y por eso decimos que pura Biblia para la pura vida. Pero queremos ahora agradecer al Señor por esta serie breve que estamos llevando a cabo sobre el tema de ánimo en vida y ministerio. Es interesante ver que en Efesios capítulo 4 se nos dice que todos los que se preparan, lo que el Espíritu le guía para entrar en un ministerio de misionero, predicador, evangelista, pastor, maestro, están precisamente adecuados para preparar a los santos, a todos los que han nacido de nuevo en la familia de Dios para su ministerio. El ministerio nos corresponde a todos los que son salvos por fe en Cristo Jesús. Pero la cuestión es mantenernos firmes, constantes en la obra del Señor. Y hay un versículo donde se nos dice algo muy interesante, pero antes de llegar a ese versículo quiero dar sencillamente eh, u- una- un recuerdo, un repaso de lo que estudiamos en nuestro anterior estudio, que era la primera de la serie de tres estudios sobre ánimo en vida y ministerio. Eh, y ese versículo al que quiero referirme para presentar el inicio de la serie fue en Salmo 138, versículo 2, que nos dice con toda claridad: me postraré hacia tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia, que es la amante benevolencia en gracia, y tu verdad, que es el auténtico conocimiento en sabiduría. ¿Por qué? Porque has magnificado tu nombre, la multiforme gracia de Dios y tu palabra, la multiforme sabiduría de Dios sobre todas las cosas. Y ese mismo Salmo 138, el versículo 8, nos recuerda que de esta forma vamos a poder cumplir todo el propósito de Dios para nuestra vida. Qué tremendo. No es complicado. Y por eso cuando estudiamos en esta serie Ánimo en vida y ministerio, esta es la segunda de la serie, pero tenemos que recordar que las dos cosas que Dios ha puesto sobre todas las cosas que hemos mencionado ahí en el Salmo es el nombre de Dios. Esto tiene que ver con la multiforme gracia de Dios como ministro de Jesucristo en la iglesia. Y luego la segunda cosa que menciona ahí es la palabra de Dios. Se la ha magnificado, ha puesto encima, ha puesto lo más importante sobre todas las cosas, el nombre de Dios, como has dicho, la multiforme gracia de Dios como ministro de Cristo Jesús dentro de la iglesia. Y número dos, la palabra de Dios, que tiene que ver con la multiforme sabiduría de Dios como embajador de Jesucristo hacia el mundo exteriormente. Y por eso vamos a continuar en nuestro último estudio. Nos acordamos por eso que el propósito para cumplir todo el propósito de la vida de Dios es en el ministerio, en la vida del creyente, es la proclamación de la palabra de Dios sobre la gracia de Dios en testimonio vital y en mensaje doctrinal. Y por eso continuamos entonces para ahora hablar de cómo continuar, persistir, perseverar. Entonces la pregunta que queremos hacer a todos los que sintonizan
en este estudio es qué pues es lo que nos anima a persistir en este ministerio que se nos ha encomendado de la proclamación de la palabra de Dios sobre la gracia de Dios en testimonio vital y en mensaje doctrinal. Pues hay un versículo que lo dice todo en el espacio de un solo versículo. Y hay 4 elementos que menciona este versículo que responden a esta pregunta y vamos a observarlos con cuidado en 2 Timoteo 3:14. Dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. ¿Lo habéis visto? Ahora, los 4 elementos son persistir, aprender, persuadirse y quién. Ahora lo he puesto de esta forma con el meñique primero porque vamos a comenzar con el fundamento para ir al resultado final. ¿Se entiende este versículo del fundamento? ¿Quién? Mediante el proceso que es persuadirse, que luego nos produce una consecuencia, es aprender, que nos lleva al resultado que buscamos de persistir. Pues vamos uno por uno entonces para mirar estos 4 elementos. Primero, el fundamento es ¿quién? Y ese quién es el Espíritu Santo, que el único capaz de instruirnos en el área espiritual. El hombre natural no percibe, no tiene el Espíritu de Dios. Pero, segundo, el proceso es persuadirse. Si somos, si nos sometemos a la docencia del Espíritu Santo, seremos persuadidos. Ciertamente, el único que nos puede persuadir es el Espíritu Santo. Para luego, número 3, producir la consecuencia de verdaderamente aprender en el ámbito espiritual. Solo aprendemos con convicción en cosas espirituales si el Espíritu Santo nos haya persuadido para luego llegar y lograr el resultado de persistir, de continuar fielmente. Solo persistiremos si realmente el Espíritu Santo nos haya persuadido y en consecuencia habremos aprendido con convicción. Ahora, la razón esencial por la indispensable intervención del Espíritu Santo en la tutela de la palabra de Dios lo vemos claramente en la Biblia. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 9, 10 y versículo 12. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, el único que puede. Y por eso tenemos la palabra de Dios, las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, porque sin Él no hay Biblia, no hay inspiración, no hay el entendimiento de lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, sin la tutela del Espíritu Santo, en nuestra enseñanza y predicación de las Escrituras, no tendremos ministerio ni eficaz ni perdurable. La palabra de Dios suple todo lo necesario para las 4 facultades del siervo de Cristo en el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Nuestro primer estudio enfatizamos sobre el nombre de Dios, pero en relación con la gracia
la multiforme gracia de Dios administrada dentro de la Iglesia. Ahora vamos al segundo de los elementos, que es la palabra de Dios, y esto suple para las cuatro facultades todo lo que el siervo de Jesucristo necesita en el ministerio del Evangelio de Jesucristo. Estas cuatro facultades, ministro de Jesucristo, son su mente, el intelecto. Número dos, su voluntad, el albedrío. Número tres, su emotividad, sus emociones. Y luego su conciencia, el área de percepción moral. Y en este mismo orden, revelado por Dios, y vamos a observarlo. Segunda Timoteo 3, 16 y luego 17, que nos dice todo lo que necesitamos para entender este proceso. Toda escritura es inspirada por Dios, lo que tenemos en la Biblia, y es útil para enseñar la mente. Para número dos, redarguir la voluntad. Número tres, para corregir las emociones. Y luego para instruir la conciencia en justicia. ¿Y cuál es el resultado? El fin es que el hombre de Dios pueda ser perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el Espíritu Santo ya lo había dicho en la misma carta, la misma epístola de 2 Timoteo, en el capítulo 2, versos 19 y 21. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que si alguno se limpiare de estas cosas de la carne, de la vieja naturaleza, que todos arrastramos, que solo puede vencer andando en el Espíritu, pues si él se limpia de estas cosas de la carne, será vaso para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hermanos, mucho cuidado. Ahora hemos hablado de estas cuatro facultades, pero entendemos que el hombre sin Cristo y el creyente que no obedece al Espíritu Santo, hay que entender que el haber sido creado a la imagen de Dios con estas cuatro facultades, que el ser humano es capaz de manifestaciones extremadas en cada facultad en que fue creado a la imagen de Dios. Por ejemplo, en su mente, donde comienza, eso es el primer de las facultades, por eso la Biblia, por escrito, que podemos entender con la mente. Pero con la mente, el intelecto, el ser humano es capaz de pensamientos de fanática apostasía o, por lo contrario, de gloriosa fidelidad. Ahora, en su voluntad, en el albedrío, es capaz de intenciones de excesiva crueldad o de exaltada compasión. Puede ir a cualquiera de esos dos extremos, o lo que hay entre medio. Y número tres, en su emotividad, en las emociones, es capaz de actitudes de exagerado odio o de elevado afecto. Y en su conciencia, en la sensibilidad moral, en su moralidad, es capaz de tendencias de desmesurada depravación o de sublime virtud, por ser hecho, creado a la imagen de Dios. Qué tremendo potencial de terrible abandono, de postración tiene el ser humano, pero también de tremendo avance, de tremenda manifestación de las cualidades de Dios. Y por eso es urgente aplicación de la tutela, la enseñanza, el control del Espíritu Santo en nuestra vida y ministerio.
En Hebreos capítulo 4, mira lo que dice los versículos 11 al 14, hablando al pueblo y recordándole de su postración en el desierto, dice, procuremos ahora los creyentes, los nuevos creyentes y los viejos creyentes en Cristo, procuremos, siempre intentemos, siempre estemos desviviéndonos por entrar en aquel reposo que Cristo logró para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad, el de dar la espalda a Dios y a su palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda cuchilla de dos filos del sumo sacerdote. Está hablando de una cuchilla en manos del sumo sacerdote, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, como el sacerdote tenía que preparar para ser acepto el sacrificio en el altar, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están abiertas, desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Pues es Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La perfectamente completa palabra de Dios cubre todo lo que necesitamos saber sobre temas teológicos, es decir, las Escrituras, la Trinidad, Dios Padre, el Espíritu Santo, todo lo que necesitamos saber sobre temas cristológicos, las naturalezas de Jesucristo, los oficios de Jesucristo, la salvación, la iglesia. Nos adecua para saber todo lo que necesitamos saber sobre temas fisiológicos, los ángeles, el ser humano, la creación, el pecado, y nos hace también adecuados para ministrar en temas programáticos, la madurez, las distinciones dispensacionales, el plan profético de Dios y las resurrecciones. Hay tres clases de personas que existen. Uno, el ser personal divino triúnico, que es Dios. Él es un ser personal porque puede relacionarse con otros seres personales. Ese es el concepto detrás de la idea de personalidad, de ser persona. Y luego la Biblia nos revela que hay seres personales angelicales. Seres angelicales, ellos son seres personales también, pero luego, a lo que nos atañe, hay seres personales humanos. Ahora, la predicación de esta palabra que Dios reveló por su Espíritu cumple con nuestro ministerio en las dos únicas clases de personas humanas que existen. Esta tercera categoría de seres personales, pero dentro de ellos hay dos categorías, dos clases. Los espiritualmente vivos, los espiritualmente muertos. En inglés dirían los the saints and the ain'ts. Pero mire que claramente lo vemos en este pasaje de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2. Te requiero, pues, dice el apóstol, y predicándonos a todos, dirigiendo la carta al joven Timoteo, pero ahora es la aplicación para todo creyente. Te requiero, el Espíritu Santo está requiriéndonos delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los espiritualmente vivos en su manifestación. Él vendrá a recoger a su iglesia y todos inmediatamente pasaremos, todos los creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, comparecerán ante el bema de Cristo. Son espiritualmente vivos.
y luego juzgará a los espiritualmente muertos en su reino, al final del reino milenario de Cristo, que ocurrirá después del terrible periodo de tribulación que le sigue al arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es quitada de en medio porque Dios no es doble enjuiciador. La ira de Dios cayó sobre Cristo en favor de todos los que le reciben como Salvador, pero una vez que todos los salvos sean quitados en medio, la ira de Dios va a derramarse sobre la tierra en un periodo terrible de lo que llamamos la Gran Tribulación, después de la firma del pacto con dirigentes apostáticos de Israel de parte del anticristo. Él garantizará 7 años de protección que romperá a los 3 años y medio, sin embargo. Pero en todo caso, estas personas, todas las que rechazan al Señor Jesucristo, que pasan al infierno, luego serán eh, elevados, quitados del infierno para comparecer ante el juicio del gran trono blanco con todos los demás apóstatas que rechazaron a Cristo durante su reino milenario. Pues ellos van a comparecer. Él va a juzgar a los vivos ante su bema, el tribunal de Cristo, los creyentes y luego los inconversos, todos los que rechazaron a Cristo como Salvador ante su gran trono blanco. En consecuencia, versículo 2, según Timoteo 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia en el Espíritu Santo y doctrina de la palabra de Dios. Qué tremendo que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad se nos ha dado en la persona del Espíritu Santo y en la palabra divinamente inspirada de la palabra de Dios. Ahora, como ministros de Jesucristo, pues ¿cuáles deben ser nuestras profesiones? ¿A qué nos debemos dedicar? ¿Cuáles son los oficios, las carreras, esas profesiones para las cuales debemos primero prepararnos a nosotros y luego entrenar a los miembros de nuestras iglesias a ir nosotros creciendo espiritualmente? Ahora nuevamente tenemos otro pasaje que nos lo dice todo. Estas profesiones, ahora primero, antes de ir a ese pasaje que lo dice todo, estas están claramente expuestas en la Biblia para todos los que estamos revestidos de Cristo. ¿Quiénes son los que están revestidos de Cristo? Pues Gálatas capítulo 3, 26 y 27, como prólogo al otro pasaje, nos dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es lo que el Espíritu hace cuando aceptamos a Cristo, nos coloca en el cuerpo de Cristo estáis revestidos. Ahora vamos a esas profesiones espirituales. Están muy nítidamente expuestas por el Espíritu Santo en Colosenses, capítulo 2. Primero vamos al versículo 6 para empalmarlo con lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera en que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, como lo recibimos por la fe. Pues, ¿qué debemos hacer? En consecuencia, tenemos que andar en Él por la fe. Ahora mire este versículo 7, que lo incluye en el espacio bien corto. Vamos a mencionar 7 diferentes áreas. Una de ellas la vamos a dividir en dos porque tiene que ver con lo que ya hemos hablado de la multiforme gracia de Dios y la multiforme sabiduría de Dios. Pero vamos a este versículo 7 del capítulo 2 de Colosenses. Dices, arraigados, número 1, y sobreedificados, segunda profesión, en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en ella, internamente en la iglesia, abundando en ella, externamente desde la iglesia, número 6, y número 7, 4 y 3, 7, con acciones de gracias.
Ahora vamos por partes. ¿Cuánto nos dice este versículo? En un solo versículo. Número uno, arraigados. Es la profesión o el oficio de agronomía espiritual que la Biblia nos enseña en abundancia. Mediante el arraigo en Cristo, según la enseñanza de permanecer, esta palabra que Juan usa en su evangelio y en su epístola, quiere decir crecer en intimidad. Permanecer no significa sitio ni tiempo, tiene que ver con relación. Crecer en intimidad en Cristo. Juan 15, 1 al 11 nos explica, vamos a mirar solo varios versículos. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que está injertada en mí por el bautismo del Espíritu, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo airé, lo aparta de corrupción. Es la obra del Espíritu de comenzar a eliminar las obras de la carne en nuestra vida, porque no nos permite, si andamos en la carne, no nos permite dar fruto espiritual. Y el propósito de estar en Cristo es ser fructífero. Todo aquel que lleva fruto lo sigue limpiando, podando para que lleve más y más fruto. Ese es el poder, el proceso, el propósito de Dios. Que nunca cejemos en crecer y ser más y más fructíferos. Ya todos estáis podados, limpiados, podados para toda buena obra, por la palabra que os he hablado. El inconverso no puede ser limpiado por la palabra porque no percibe la palabra de Dios ni mora en él el Espíritu Santo. Yo soy la vid, dice Cristo Jesús, vosotros sois los pámpanos, las ramas que están en mí. El que crece en intimidad conmigo y yo crezco dentro de él porque él anda en el Espíritu, este lleva mucho fruto porque sin mí nada podéis hacer. Y por eso muchos pasajes de la palabra de Dios nos habla acerca de nuestro arraigambre, esta profesión, el oficio de agronomía espiritual de Colosenses 2:7. Pero mire lo que dice el número 2. Sobre edificados en él. Esta es la profesión, el oficio de construcción espiritual. Ser sobre edificados en Cristo. ¿Y por qué? Porque Él es el fundamento del cuerpo de Cristo, la iglesia, sobre la cual estamos nosotros fundamentados. Primera Corintios 3, 11, 12 y 13, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo Jesús. No hay ningún ser humano que es fundamento de la iglesia. Hay una sola cabeza y un solo fundamento, es Cristo Jesús. Y si alguno edificare sobre este fundamento por el Espíritu Santo, oro, plata, piedras preciosas, tiene que ser en el Espíritu Santo el único que produce eso. Si no andamos en la carne, si andamos en el Espíritu, pues cancelamos las obras de la carne y edificamos oro, plata y piedras preciosas. Ahora hay otra opción también. El creyente sigue arrastrando su vieja naturaleza y si no se cuida y no anda en el Espíritu, pues de lo contrario, edificarás, edificará su vida, representará madera podrida, heno, hojarasca, todas esas cosas que se producen en la carne. Ahora, la obra de cada uno se va a hacer manifiesta. Ahora mira la diferencia entre los materiales. Si se vivifica por el Espíritu, andando en el Espíritu, oro, plata y piedras preciosas. Eso agranda, eso, la hermosura, enaltece la hermosura de la iglesia, la desposada de Cristo. El día la va a declarar, porque por el fuego será revelada.
la obra de cada cual fuese, el fuego la va a probar. Entonces, que la medra podrida, el heno y hojarasca, que el creyente puso sobre el fundamento por no andar en el espíritu, pues todo eso va a desaparecer y él va a oler a chamusquina el resto de la eternidad. Pero ahora vamos al tercero, a la tercera profesión, la tercera carrera u oficio. Es la profesión u oficio de ingeniería espiritual. Dice, confirmados en él, confirmados en él. Él quiere que seamos firmes, que a quien llamamos para hacer fuerte algún edificio, un aparato, pues es el ingeniero, esa es la ingeniería espiritual, confirmados en la fe. Ser confirmados en la fe es encarrilados hacia la madurez espiritual. Cuanto más maduros, más firmes seremos. Segunda Pedro, hay un pasaje en el capítulo 1 del 3 al 11. Vamos a mirar solo varios de estos versículos en Segunda Pedro 1. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección. Fuimos llamados y elegidos para un fin en nuestra vida, porque haciendo estas cosas, andando en el Espíritu mediante las 8 etapas de maduración, no caeréis jamás. Luego más adelante vamos a estudiar esas 4 etapas de crecimiento espiritual, pero por ahora basta decir, estamos enfatizando las diferencias entre los oficios que Colosenses 2:7 nos llama a cumplir, a administrar estas carreras. Porque de esta manera, si cumplimos esas 8 etapas hacia la maduración, nos será cada vez más abundantemente proporcionada, administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestro propósito, prepararnos para servir eternamente a nuestro eterno soberano. Ahora, vamos al número 4 de las profesiones en Colosenses 2:7. Así como habéis sido enseñados. Somos enseñados para enseñar la profesión oficio de pedagogía espiritual, ser enseñados las escrituras bajo la tutela del Espíritu Santo. Hebreos 5 dice 12 al 14, porque debiendo ya ser maestros, a causa del tiempo que lleváis como creyentes, qué lástima tener que ser otra vez enseñados cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Eso es inaceptable. Teníamos que ya tener todo eso ya bien establecido, tal como leímos ya en 2 Timoteo 3:16 y 17. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar nuestra mente, redarguir nuestra voluntad, corregir nuestras emociones e instruir nuestra conciencia en justicia, precisamente para que el hombre y la mujer de Dios sean maduros, perfectamente elaborados, adelantados, enteramente preparados para toda buena obra. Ahora vamos al número 5. Y el número 5 vamos a hablar y vamos a usar una palabra que se aplica a la profesión de administración. 4 y 1, pues, solo para mantener un poco de equilibrio con las manos. La profesión u oficio de administración, perisos, es una palabra que usaban los administradores de los bienes de un hacendado en 2 áreas. Vamos a hablar de estas 2 áreas. Primera área, tu nombre, ya hemos dicho que Dios ha puesto 2 cosas por encima de todas las demás en el Salmo 138:2, y se ve por toda la palabra de Dios, es su nombre. Primero, llegar a abundar en la administración de la multiforme gracia de Dios internamente en la iglesia. Es el primero de estos 2 perisos
estos dos oficios de administración internamente. Primera Pedro 4:10. Cada uno según el área de dotación que ha recibido ya desde el momento que nacimos de nuevo en la familia de Dios, ya tenemos esa capacidad espiritual para edificar a otros. Ministrelo, es decir, esa capacidad a los otros. Todos tenemos la responsabilidad de mutuamente impactar en la vida de otros creyentes como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y vamos al segundo de esos dos perisos, esos dos oficios de administración. Primero, tiene que ver con su nombre, pero segunda área tiene que ver con su palabra. Segunda cosa que Dios ha magnificado sobre todas las demás cosas. En este caso, llegar a abundar en la administración de la multiforme sabiduría de Dios externamente desde la iglesia hacia los que nos rodean. Dice en Efesios 3:8 al 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos áreas de abundando en ella, para luego terminar con número 7, 4 y 1, 5 y 2, número 7, con acciones de gracias. Es la profesión a la que se debe dedicar cada creyente, ya llegamos al número 7, de la alabanza espiritual, es dirigir la adoración del pueblo de Dios en acciones de gracia, con la palabra de Dios bajo la tutela del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 en adelante. Andad en el Espíritu. Así no satisfaréis la concupiscencia, los deseos de la vieja naturaleza, la carne. ¿Y qué es lo que produce en la vida del creyente cuando andamos en el Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, control del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Si vivimos en el Espíritu, pues andemos también por el Espíritu. Primera Tesalonicenses 5:18 y 24. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Él es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite, more, resida en vosotros con abundancia, abundantemente, en toda sabiduría, exhortándonos, enseñándoos los unos a los otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Cuánto produce el hecho que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros? Ahora sí, vamos a volver ahora a ese pasaje que ya indiqué previamente, que hay 8 pasos. ¿Cuáles son esos 8 pasos de maduración en el camino hacia grandeza y plenitud en el reino eterno de Cristo Jesús? Ahora, si conoces este patrón que claramente nos está expuesto en 2 Pedro capítulo 1, ya no tienes que buscar una maestría en consejería. Esto te lo explica todo. Tú ya sabrás exactamente dónde tú andas, en qué nivel de desarrollo andas tú y también los demás creyentes. Conociendo este patrón universal, sabrás cómo aconsejar bíblicamente respecto del nivel de desarrollo espiritual en la vida cristiana personal y en la vida de otros creyentes. Mirad este pasaje.
Segunda Pedro capítulo 1. Voy a leer los versículos 5 al 7 que menciona los 8 pasos y luego el 11, el resultado de completar esta serie de desarrollos. Estamos hablando de etapas de crecimiento, de eslabones en una cadena. Tienes que añadir a lo que ya tienes antes. Vamos a comenzar, dice, vosotros también. Segunda Pedro 1, 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, ya tienes que tenerlo primero puesto, es fe. Fe es donde comienza la vida cristiana, la vida nueva espiritual. Vida nueva espiritual para seguir en la fe, añadid a esa fe virtud. Cuando hay vida, hay transformación de carácter. Este es carácter en transformación bajo el Espíritu Santo. Y luego a esas dos cosas hay que añadir número 3, el tercer nivel de progreso hacia creciente madurez es conocimiento. Está hablando otra vez en el concepto de relación, intimidad con Dios. Es lo que significa esta palabra conocimiento. Y luego a esas tres cosas que hay que añadir, hay que agregar templanza, control del Espíritu Santo. Nosotros no podemos controlarnos nosotros mismos. Tenemos que someternos al Espíritu Santo, pero esas tres cosas antes pone la base para continuar a mostrar el control del espíritu en nuestras vidas. Para luego a esas cuatro cosas hay que añadir paciencia, es decir, persistencia en adversidad. Estamos en un mundo totalmente contrapuesta, un mundo contrapuesto a el plan y a la persona y a la palabra de Dios. Entonces tenemos que seguir adelante fuertemente, avanzando persistentemente, pacientemente, y luego a esas 5 cosas añadir la número 6, piedad. Piedad no es sentarse en un rincón y no hacer nada a nadie, no hacer daño a nadie. No, 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 es todo lo contrario, es proactivamente chocando contra el mundo, manifestando las cualidades de Dios que solo puede producir el Espíritu en el creyente. Y luego número 7, el afecto fraternal. ¿Por qué nos está preparando Dios en esas primeras 6 etapas? Es para impactar en la vida de otros creyentes. Muchos no están haciendo nada, piensan que media hora de ministerio, bajo el ministerio de un predicador una vez a la semana, es todo lo que tienen que hacer. No, señor, todos tenemos que estar impactando en la vida de otros a través de nuestro don espiritual y es promoviendo la transformación que Dios quiere en otros. Y el afecto, a ese número 7, afecto fraternal, el número 8, que es la plenitud, el amor, ágape de Dios, la plenitud de vida en la iglesia. No, no, no vemos plenitud de vida en la iglesia hasta que cada creyente no esté ejerciendo su dotación espiritual por el ministerio al que Cristo le ha guiado. Qué tremendo, es pocos los que están realmente haciendo lo que Dios pide y no debe ser así en la iglesia. ¿Y cuál es el resultado si lo hacemos? En nuestra propia vida, porque de esta manera os será personalmente y la iglesia también en conjunto abundantemente proporcionada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a estudiar un poquito más a fondo estos 8 pasos, o estas 8 etapas. Prefiero decirlo de 8 etapas porque es añadiendo, es creciendo, poniendo una lámina encima de la otra. ¿Cuáles son entonces estas etapas de desarrollo hacia la madurez y plenitud descritas por el Espíritu Santo en 2 Pedro capítulo 1? Vamos por partes. Número 1, fe, es la primera de las palabras. Vamos a las Escrituras, todos los que sois en Gálatas 3:26, todos sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús.
Y luego en Colosenses 2:6, otra vez, como dijimos antes, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que es por la fe, pues tenemos que andar en Él por la fe. Número 2, virtud. ¿Cuál es esa virtud? Cambio de carácter. Es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si vivimos por el Espíritu, pues andemos también en el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 25. Número 3, tercera etapa, intimidad personal. El que crece en intimidad en mí, la palabra conocimiento es no sé, que tiene que ver con relación personal. El que crece en intimidad en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer, dice Juan 15:5. Creced en la gracia y en la intimidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 2 Pedro 3:18. Y luego, número 4, dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, versículo 5. Número 5, paciencia. Upomone. Dios no es injusto, también en nuestra relación con otros, macrozumía, aquí está hablando de hupomonía, dos formas en que se traduce la palabra macrozumía es: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor, la obra de fe y vuestro trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esa es la paciencia con creyentes, macrozomía. Pero ahora vamos a upomonía, que es la palabra que tenemos aquí para la paciencia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Y luego la siguiente etapa, piedad. Piedad, veía. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 Timoteo 6:6. Y luego, número 7, fraternidad, afecto fraternal, Filadelfia. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, para ayudaros mutuamente para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor, amándonos los unos a los otros con amor fraternal, dando preferencia con honra los unos a los otros, Romanos 12:10. Y luego número 8, el amor, agapán, agaani. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. 1 Juan 4:11, sacrificándonos en beneficio de otros creyentes. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Ahora vamos a dar un ejemplo aquí que es bíblico para terminar con nuestro estudio de hoy. Vamos al Antiguo Testamento para ver cómo el Señor usó a un hombre, un joven, cuando comienza la narración sobre su vida, y estamos hablando, para ilustración, el caso de José, el amado, en Génesis del Antiguo Testamento. Pero este eterno principio de las 8 etapas hacia la madurez espiritual es aplicable a todo creyente en Cristo Jesús. Insisto, estas 8 etapas nos corresponde completar cada ministro de Cristo
y cada miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora vamos a mirar el ejemplo. Dios quería preparar a Israel para ser una nación índice, para traer bendición a las naciones. Pero todos los hijos de Jacob, porque Jacob no andaba bien al principio, y todos ellos, con las 4 mujeres con las que él tuvo hijos, pues ya iban detrás de la carne a toda velocidad. Se estaban convirtiendo en canallas, totalmente incapaces de cumplir con el propósito de Dios para preparar una nación. Miramos poco a poco en la vida de José. Primer paso es fe, ¿te acuerdas de las 8 etapas? La clave espiritual en la vida de José y que le hizo contrastar con todos sus hermanos es porque él abrazó la fe bíblica testimoniada en la vida de su padre, que al final decidió volver a estar caminando con el Señor. Se acordó del propósito de Dios para apartarle. Número 2. ¿Cuál era la segunda etapa? En Primera Pedro, capítulo 1, Segunda Pedro 1, versículo 5 al 7. Número 2 es virtud, cambio de carácter. Esa fe legítima de José resultó en transformación auténtica de vida, como ya había comenzado a ocurrir con su padre Jacob. Y esto hizo que su vida contrastara radicalmente con la vida de sus hermanos paganizados y que precipitara la reacción de odio de parte de los hermanos hacia José. Tercer paso, intimidad. Uno diría, ese odio, ¿cómo podría? Pues ahí lo vamos a ver en el relato de José. Intimidad. Tercer paso. Ese odio de los hermanos de José hizo que le desearan matarle, pero acabó en que ellos lo vendieran en esclavitud a Egipto. Dios no permitió que le mataran, pero puso en ellos este deseo de por lo menos ganar ventaja y eliminarlo, según ellos, para siempre, que le vendieron entonces en esclavitud en Egipto, lo que para él resultó en mayor intimidad en su relación con el Dios de sus ancestros. Ya no tenía la opción de estar descansando en intimidad con su padre Jacob, su padre humano, sino ahora su padre celestial. Y en consecuencia de la separación de José de su padre Jacob, se echó a la merced de su padre celestial. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo fue el siguiente paso? Todo eso, el temor de Dios, que él logró anhelar cada vez más, separado de su padre Jacob, dominio, el temor de Dios que su fe produjo en José, hizo que pudiera resistirse al chantaje de la carne incitada por Satanás mediante el intento seductor de la mujer de Potifar, su amo. Solo hay que leer esos capítulos en Génesis tan tremendos. Ahora, Potifar ya habría llegado a dudar mucho de su mujer y confiar mucho en José, pero tenía que hacer algo. Estaba siendo denunciado. Pero eso, ¿cuál es el número 5 de las etapas? Paciencia, aguantar bajo las circunstancias adversas. Potifar creyó más la virtud de José, que lo había mostrado vez tras vez tras vez para beneficio de él y su patrimonio. Creyó más en la virtud de José que la lujuria de su mujer. Y por eso no tuvo otra cosa. No, él no mató a José, que él tenía todo el poder de poder hacerlo, pero él ya estaba creyendo en José mucho más que en su propia mujer lujuriosa. Y más bien encarceló a José en vez de ajusticiarlo. Su limpia conciencia de José le permitió a José resistir hundirse.
y amargarse durante el injusto encarcelamiento y según las escrituras puso hierro en su alma. Ahora mira lo que dice el número 6, el paso número 6, es piedad. En toda circunstancia, José del Antiguo Testamento de Génesis permitió que el Espíritu de Dios elaborara en él las cualidades comunicables de Dios, en que fue creado a su imagen, y estas cualidades fueron manifestándose en su vida, hasta que todos en su alrededor podrían concordar con Faraón cuando al final él dijo, cuando él interpretó sus sueños: ¿en quién podemos ver más claramente las cualidades de Dios, Elohim, que en José mismo? Y le encumbró, lo puso como el primer ministro de todo Egipto, muy en contra del propósito de los hermanos paganizados. Pero Dios precisamente lo estaba apartando para ser instrumento, para preparar a sus hermanos para ser integrantes de la nación índice, para traer bendición a las naciones. Por eso el número 7 es afecto fraternal. Fraternidad. El soberano Dios estaba elaborando todo evento para apartar la familia de Jacob de la nociva influencia del mundo de Canaán, tan depravado ese mundo, y para preparar a los hermanos de José para ser patriarcas de la nación índice del mundo como cauce de bendición para las naciones del mundo. Y por eso hubo un trato bastante severo de parte de José, pero para tratar de sacar de ellos aquella confesión ante Dios de que andaban lejos del propósito de Dios. Y Dios usó a José. Y Él te puede y quiere usarte a ti también en el mundo en que vives para lograr ese amor, una vida en plenitud espiritual entre creyentes. El resultado que Dios ofrecía al clan de Jacob era que profundizaran en intimidad con su Dios cuando Él permitió que les aislaran en Gosén, apartados de Canaán y también de los egipcios, y que reflejaran ante el mundo la grandeza y gracia y misericordia de Dios luego como nación. Qué cosa, qué preciosa esta vida de José como ejemplo. Pues bien, ya hemos completado el segundo de estos pasos de animarnos en nuestra vida y en nuestro ministerio. Todos tenemos que vivir por Cristo Jesús. Todos tenemos que impactar en la vida de otros para que ellos crezcan como cuerpo de Cristo, la Iglesia, y nos ha encomendado a nosotros y nos ha capacitado por el Espíritu Santo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante las cuales podemos alcanzar esa tremenda gloria y virtud que Dios quiere mostrar en nosotros. Pues seguiremos en nuestro último estudio, en nuestra próxima sesión, pero yo quiero animaros. Si no conoces al Señor como Salvador, estas cosas parecen un poco extrañas y raras. ¿Y para qué la Biblia? Pues la Biblia fue dada precisamente para encaminarnos hacia ese cumplimiento del propósito por el cual Dios nos creó a su imagen, y es de reflejar sus cualidades para luego vivir al grado de nuestra fidelidad, en ese mismo grado de privilegio, responsabilidad y galardón en el reino eterno de Cristo Jesús. Tenemos poco tiempo para prepararnos para aquello en esta vida y muchísimo tiempo eternamente para mostrar el resultado de nuestra fidelidad a Cristo o nuestra falta de fidelidad a Cristo Jesús. Acepta a Cristo, ese es el primer paso, la fe. Y de ahí en adelante el Espíritu te guiará edificando etapa tras etapa
para mayor firmeza, mayor utilidad, para que luego Él te pueda aportar coronas, recompensas, galardones, salario. Hazlo hoy. Y si eres el Señor, esa es tu vida. Estoy explicando exactamente lo que debe ser el avance de tu vida. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Ya verás que esa es la totalidad de lo que se logra para entrar amplia y generosamente en el reino eterno de Cristo Jesús, Señor nuestro. Un día tendremos que rendir cuentas. Prepárate, ese día viene irremisiblemente y de eso vamos a estudiar en nuestro próximo estudio. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guíe, que el Señor os dé ánimo para persistir y lograr el premio que Él desea otorgarte como un depósito añadido al depósito de Cristo en tu vida. Que el Señor os bendiga y os guíe. Amén y amén.